Para entender el triángulo de la violencia debemos de comprender que este triángulo está basado en el acoso y hostigamiento sexual, con una perspectiva de género. Primero debemos de entender que la violencia se estructura de la siguiente forma. Uno es la violencia cultural, a lo que le podemos llamar machismo. Dentro de la plática y los diferentes ejemplos que voy a ir poniendo, ustedes van a observar en determinado momento cómo se ejerce ese machismo en una conducta de acoso y hostigamiento. Pero también está la otra violencia, la violencia estructural. A ella le podemos llamar patriarcado, que es una estructura muchísimo más amplia y compleja en una sociedad determinada. Por lo tanto, es importante verificar durante toda la charla dónde se proyectan estos dos tipos de violencia en el acoso y el hostigamiento sexual. Otra de las violencias que vamos a observar es una violencia visible o directa. Es aquella como son los chiflidos, los tocamientos, las palabras obscenas con connotación sexual. Y lo siguiente es la violencia invisible o indirecta, que no es por parte del agresor directamente hacia la víctima. Hay mecanismos que van a permitir ejercerla, pero se vuelve invisible, como lo podría ser a lo mejor en determinado momento aquellas conductas no verbales. Muy bien, chicos y chicas, vamos a entender que dentro de la violencia hay modalidades y tipos. Ustedes van a poder visualizar un listado de estas modalidades y tipos para tener que identificarlas. Y cómo es que esta violencia se ejerce a través de la víctima y el agresor. Una de esas modalidades es el entorno donde se ejerce, la estructura de poder. Los ejemplos que yo les voy a poner podría ser el noviazgo, una modalidad laboral, escolar, institucional, social, política o digital. Más adelante van a empezar a observar todos estos tipos más segregados. Pero lo que debemos de entender, y uno de los temas más importantes dentro de esta modalidad, es la modalidad escolar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acoso y hostigamiento sexual en entornos de aprendizaje. También se puede dar dentro de este hostigamiento o acoso la modalidad laboral. ¿Qué quiere decir? Que un directivo puede acosar a un docente. La otra tipificación son los tipos. Los tipos es a quién se le ejerce y cómo se ejerce este tipo de violencia. Y tenemos una lista, entre ellos la psicológica, la física, la patrimonial, la económica, la sexual, la simbólica y la de género. Si vemos y analizamos toda esta lista, podemos decir que una de las violencias o tipos de las cuales se van a visualizar en el acoso y el hostigamiento es la sexual. Pero también tenemos la de género. Son dos estructuras donde el agresor, ¿sí?, implementa toda la estructura de poder hacia la víctima. Entonces, podemos tener una modalidad escolar, un tipo de modalidad de violencia escolar que se va a ver en un tipo, ¿sí?, como el género o la sexual. Gobierno de México.